Hola, hola niños, espero que se encuentren todos muy bien en sus casas. Aquí les habla la profesora Carolina Rojas y hoy día estamos reuniéndonos a través de YouTube para contarles un poquito lo que vamos a ver, que es un tema súper entretenido y es la entrevista. ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos visto los textos periodísticos, ¿cierto? Algunos de ellos habíamos recordado los aspectos de la noticia, etcétera. Bueno, hoy día vamos a enfocarnos y ahondar en lo que es una entrevista. Primero que todo, vamos a conocer el objetivo de nuestra clase, que es reconocer la entrevista como un texto periodístico, ¿ya? Y además de eso, vamos a conocer los elementos de la entrevista. Pero primero, yo quiero que ustedes observen el siguiente video, por favor. Lo siguiente es impresionante. Lo comentábamos hoy día en la radio, es que es todo un fenómeno. Mi ídola. Tiene solo 3 canciones convertidas en éxito y ya es todo un fenómeno musical, como comentábamos, y un fenómeno además muy pocas veces visto en Chile. Claro que sí, hablamos de Paola Mami. Paloma Mami. Paloma. Ahí se equivocó el entrevistado, o sea, el periodista, pero ustedes por favor ignoren. Paloma Mami, ahí sí. Ahí sí. Quien conversó en exclusiva con Ahora Noticias y por primera vez con la televisión chilena, reveló detalles de su vida y además de cómo se prepara para Lollapalooza 2019. Mauricio Buentenao, Carolina Leiva con Paloma Mami. Papi, soy tu adrenalina. At the but don't pick up. I don't give a fuck. I think it's done already. Eso me encanta, ver cómo reacciona la gente, ver cómo cantan mis canciones. No sé, porque a mí me quisieron apoyar. Muchas gracias, chiquillos. Súper feliz siempre, bendecida. Me encanta, sí. Yo sabía que me mentía. Siempre supe que era mentira todas las cosas lindas que a mí me decía. Que lo que ahora noticias, soy Paloma Mami. Difícil no saberlo, a estas alturas su música suena en todas partes, pero si la crítica es que siempre miramos a nuestros artistas cuando brillan en el extranjero, el caso es que Paloma Mami ya es profeta en su propia tierra. El mensaje que estoy tratando de decir, mandar, es como real. Yo pienso que eso es porque tanta gente le ha llamado la atención o porque le gusta mucho a la gente. ¡Eso soy yo! ¡Eso soy yo! ¡Miren todo! No me pescan, mira, no saben. Ahí estoy. Y miles de reproducciones en YouTube avalan su tremendo éxito. Me esperaba algo grande, yo pensaba eso siempre desde chica, pero nunca como tan rápido, así de... Estilo que no está solo en sus letras, actitud y talento. En ella, la influencia de Norteamérica está presente en lo musical y sobre todo a la hora de vestir. Siempre ha sido así toda mi vida. Entonces, en Nueva York, como que si vas a la esquina a comprar, tienes que ir estilosa. Siempre, no tiene opción. Entonces, en eso es como, tiene mucha parte. Y yo iba a la esquina a comprar en una polera que mostraba mi guata y yo era... Así todos me miraban, yo, ¿qué tiene como que mi guata? ¿No han visto una guata? No sé. Y yo creo que ahora ya están conmigo y están acostumbrados, yo creo. Tan acostumbrados que a pocos días del lanzamiento de su nuevo single, Fingías, la canción ya está en los primeros lugares de las plataformas digitales y suma más de 7 millones de reproducciones en YouTube. Tú nunca sentiste lo que yo sentía. Soy igual de empoderada porque estoy diciendo como que ya te superé, Dios mío, no, y muestro emoción. Antesala perfecta para lo que será su debut en Lollapalooza 2019. Voy a estar un poco ansiosa, pero vamos a ver cómo me sale en el momento. No, pero he estado ensayando, entonces va a estar bien, súper entretenido. Claro. Así es Paloma Mami, fenómeno impredecible y que espera en el futuro ampliar su repertorio para lo que sería una gira que la llevaría por varios escenarios y así sumando más éxitos a su corta pero meteórica carrera. Bien chicos, lo que nosotros acabamos de ver
fue una entrevista que se le hizo a Paloma Mami, pero es una entrevista súper dinámica porque no se ve, por ejemplo, cuando el entrevistador le está haciendo las preguntas. Sin embargo, se nota cuando ella está respondiendo. Pero lo más importante es que ustedes tienen que saber de qué se trata la entrevista. La entrevista, chicos, es un tipo de texto informativo donde se hacen preguntas guiadas, ¿ya? En este predomina la conversación. La idea es que salga una conversación fluida, que se vea algo normal, no que se vea muy artificial, por ende, tiene que ser lo más fluida posible y para esto tiene que haber naturalidad, ¿cierto? La idea es que se vea una cercanía entre el entrevistador y el entrevistado, aunque yo no lo conozca, pero que por lo menos ambos estén cómodos y se note, ¿cierto? Puede aparecer ¿dónde esta entrevista? En medios radiales, audiovisuales, medios gráficos como por ejemplo diarios, revistas, libros. La conversación se va a basar en el intercambio, como les decía, de preguntas y respuestas que va a haber entre el entrevistador y el entrevistado y los roles son fijos. Por una parte, el periodista va a preguntar al entrevistado y el entrevistado responde. A veces el objetivo de una entrevista es conocer en profundidad a una persona. Y ahí las preguntas van a estar orientadas, por ejemplo, a indagar en la vida del entrevistado. Otras veces el propósito va a saber, por ejemplo, sobre un tema de actualidad o de interés para el público lector. En este caso, se estaba preguntando a Paloma Mami por su fama, ¿cierto? Sus grandes éxitos, cómo se ha hecho conocida en el último tiempo, porque esto fue de interés para el público. Por lo tanto, fue un tema para poder entrevistarlo. ¿Ya? Entonces, texto expositivo literario es un texto informativo cuya función es manifestar información sobre algún tema, pudiendo ser una entrevista. ¿Cuál es la estructura de la entrevista? Por un lado, primero aquí yo no lo había puesto, pero vamos a tener un título. El título, chiquillos, va a ser una frase interesante del entrevistado, alguna oración llamativa que anuncie el tema de la entrevista. Por ejemplo, no sé, a ver, yo nunca me he enojado con nadie. Una frase de Paloma Mami, estoy inventando. Pero ese puede ser un título, una frase que ella ha dicho dentro de la entrevista que sea llamativa para todos. ¿Ya? Por otro lado, vamos a encontrar la introducción. En la introducción al entrevistado va a presentar brevemente a la persona entrevistada para que el público la vaya conociendo. En esta parte también se van a anunciar los temas que se van a tratar a lo largo de la entrevista, ¿ya? Entonces es como lo dice la palabra, una introducción, una inducción para que el público se vaya acercando al tema de conversación. Dentro del desarrollo, entonces, o cuerpo también le podemos llamar, esta es la parte más importante de la entrevista, chiquillos, porque está formado por las preguntas y por las respuestas. Todas las preguntas tienen que ser pertinentes al tema que se está desarrollando, ¿ya? Como dice acá, el desarrollo se complementa la información con más detalle alusivo al tema. O sea, acá vamos a entrar más en profundidad. Entonces, en la introducción yo doy a conocer al entrevistado, en el desarrollo hablo en profundidad sobre su vida y por último, en la conclusión o cierre, este va a ser un comentario final que va a realizar el entrevistador o una pregunta, por ejemplo, que va a permitirle al entrevistado resumir o sintetizar todo lo que había dicho anteriormente, ¿ya? Para que se hagan como una idea fundamental sobre lo que había mencionado. Dentro de la entrevista, entonces, tenemos que es un texto dialogado entre un entrevistador y un entrevistado. Esta tiene como finalidad recoger información específica sobre el entrevistado, la que puede ser transmitida al público. Hay tres tipos de entrevistas. Tenemos la entrevista noticiosa, la entrevista de opinión y la entrevista personal. La entrevista noticiosa es aquella que entrega información relacionada con un tema o hecho de actualidad en virtud de algo sucedido. Cómo, cuándo, dónde, etcétera. ¿Se han dado cuenta cuando ocurre alguna noticia que aparece en el periódico y le preguntan a alguna persona lo que vio, lo que logró apreciar de todo lo ocurrido? Bueno, eso es una entrevista noticiosa, ¿ya? Es para informarnos respecto a un acontecimiento de la actualidad y responde a las mismas preguntas de la noticia. La entrevista de opinión, en donde el entrevistado recopila información sobre la opinión personal a los juicios del entrevistado en relación con un tema. Por ejemplo, cuando salen los periodistas a la calle a preguntarle a la gente, oiga, ¿qué opina usted que se haya abierto el mall en esta pandemia? Y ahí la gente va a decir, mira, me parece muy bueno, me parece muy mal, etcétera. Esas son preguntas, entrevistas de opinión, ¿ya? Para saber el punto de vista de cada persona. Y tenemos también la entrevista personal, que es lo que nosotros acabábamos de ver, ya que es cuando nosotros escogemos a un entrevistado en particular para ahondar más en su vida, ¿cierto? Para saber sobre su personalidad y sus características psicológicas, de conducta y relacional.
¿Cuáles son los recursos que yo tengo que tener para poder elaborar una entrevista? Primero, tenemos que tener una función referencial. Esta es la función encargada de articular el pensamiento y está centrada en el conocimiento del tema que se está tratando. O sea, yo aquí quiero averiguar sobre algo, ya sea sobre la vida de otra persona, sobre su opinión, sobre su experiencia personal. Por lo tanto, la entrevista va a cumplir con una función referencial, ¿ya? De averiguación. Y por supuesto tiene que haber una coherencia. La coherencia, chiquillo, es cuando nosotros hacemos que nuestras ideas estén claramente expresadas, ¿cierto? Estén todas conectadas entre sí y relacionadas entre sí, para que sean fáciles de comprender e incentiven su lectura. Obviamente aquí vamos a ocupar algunos recursos gramaticales, ¿cierto? Como los signos de puntuación, los conectores que son súper importantes para darle coherencia a nuestro texto y para que nuestras ideas estén todas bien relacionadas y para que finalmente el espectador pueda quedar claro con toda la información que se le está entregando. Primero que todo, antes de leer el ejemplo que está ahí, decirles a ustedes que dentro del proceso de una entrevista no es solamente elaborar preguntas y llegar y hacer esas preguntas a tontas y a locas, chiquillos, por decirlo de una manera vulgar, sino que tiene que haber toda una planificación, una preparación y una editación detrás de esto, ¿ya? Por ejemplo, en esa entrevista que ustedes vieron a Paloma Mami, se pueden dar cuenta que el periodista llegó y le estaba haciendo preguntas y ella estaba súper relajada, pero para que él pudiese hacer esas preguntas primero las tuvo que preparar, ¿ya? Hubo una preparación. Tuvo que ver si las preguntas eran idóneas, eran adecuadas para hacérselas a Paloma Mami. Ahora, si alguna pregunta estaba mal redactada, no se entendía bien, él tenía que leerlas una y otra vez, borrarlas, volver a plantearlas, etcétera, hasta que quedaran a la perfección, a modo de que ella entendiera bien las preguntas y se direccionara bien la respuesta que ella iba a entregar, ¿ya? Por otra parte, una vez que se hace la entrevista, nos vamos a encontrar con el proceso de editar, ¿ya? Muchas veces el entrevistado no va a saber adecuadamente qué responder, va a caer en muchas muletillas, ¿cierto? Que son estos espacios en blanco donde uno se pone a hacer ruidos cuando uno empieza así como... eh, ya, esos espacios son muletillas, o cuando dicen mucho, oye, ¿cachai, cachai, cachai? Todo el rato lo mismo, o ya, 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 ya. Por ejemplo, yo ahora que estoy haciendo la clase caigo en muletillas, porque uno no tiene todo perfectamente planificado para hablar. También yo estoy tratando de que esta sea una conversación fluida. Tal como pasa en la entrevista, entonces, como pudo haber pasado con Paloma Mami, ella probablemente también cayó en muchas muletillas, repitió muchas veces una palabra, o tal vez se equivocó en algo que no quería decir precisamente de cierta forma. ¿Qué pasa en esa situación? ¿Se vuelve a repetir toda la entrevista de nuevo? ¿Volvemos a empezar y hacer las preguntas otra vez? Disculpen. No, eso no sucede. Lo que va a suceder es que el entrevistador, el periodista, va a tomar estas preguntas que probablemente también uno las puede hacer grabadas. Entonces, cuando uno las hace grabadas, las copia en un cuaderno, ¿ya? Y dentro de este cuaderno uno arregla las preguntas, no con tal de modificar el contenido, sino con el fin de que sea mucho más directa la respuesta. Y por último, se lanza la entrevista final ya editada, cortando las partes que estuvieron de más, los errores, las equivocaciones y tratando que se vea lo más fluida posible. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, hay todo un proceso detrás. ¿Ya? Por lo general, chiquillos, las entrevistas suelen ser extensas porque profundizan en lo que sabe o opina el personaje público, en este caso la Paloma Mami, o un experto sobre varias aristas de un tema. Para no perder el hilo de la entrevista, es súper importante que ustedes se vayan fijando en los subtítulos que se van utilizando para organizar la información según los diversos aspectos que se abordan, ¿ya? Ahora, la actividad que ustedes van a tener que hacer no tiene que ver con ver una entrevista, sino con leerla, ¿ya? Leerla en el libro de clases. Entonces ahí ustedes van a tener mucho más detallada la entrevista porque está todo el escrito, digamos, y el proceso de editado previo que yo les había dicho, y ahí ustedes se van a fijar en estos subtítulos, que es lo que yo les estaba diciendo. Dice, ejemplo, la joven estudiante del teatro Camila Torres, quien saltó a la fama con su participación en la película Roberta y Lee, de un dramaturgo danés, nos cuenta sobre su éxito, logrado tan joven y siendo aún una estudiante. Preguntas y respuestas. Para concluir, el film donde Camila representa a la protagonista ha sido una gran conquista en el viejo continente. ¿Ya?
Ustedes se pueden dar cuenta acá que hay un texto escrito y este texto escrito tuvo que ser editado para que fuera de la forma más fluida posible y que ustedes lo puedan comprender. Y dentro de esto también hay una coherencia, ¿ya? Vamos a observar el siguiente video entonces. Es la persona que realiza preguntas, ¿cierto? El entrevistado a quien se le realizan las preguntas. El paso para elaborar un reporte es elegir el tema que sea interesante para ser investigado. Después elaborar un borrador de preguntas para la entrevista en donde vamos a presentar todas nuestras inquietudes. Una vez que se hayan realizado el borrador deben verificar que no haya ninguna falta de ortografía, súper importante, chiquillos, ¿ya? Se debe utilizar un lenguaje adecuado, así como también cuidar nuestra apariencia sea buena, para causarle una buena impresión al entrevistado, ¿cierto? Cuando ya hayan entrevistado a la persona, deben empezar a elaborar su reporte, el cual debe incluir introducción, cuerpo y cierre, ¿cierto? Ahí nos dice en qué consiste la introducción. Después de la introducción se agregan las preguntas con sus respuestas. Y por último la conclusión, donde vamos a poner los conocimientos más relevantes. Bien. Bien, chicos. Dicho todo esto, entonces, resumimos. La entrevista era un tipo de texto informativo donde predominaba la conversación. Tiene que haber un entrevistador y un entrevistado, ¿cierto? Tiene que haber un trabajo previo a la entrevista, planificar mis preguntas, ¿cierto? Después, cuando empieza el momento de la entrevista, ¿cuál era la estructura que esta tenía que seguir? Primero, una introducción donde yo doy a conocer al entrevistado, ¿cierto? Lo doy a conocer, digo algunos aspectos relevantes de su vida para que el espectador pueda interiorizarse en la vida de esta persona. Luego voy a mencionar el cuerpo de desarrollo, donde yo voy a hacer las preguntas y este me va a dar las respuestas, ¿cierto? Y por último el cierre, que va a ser el comentario final, donde se va a resumir o se va a sintetizar todo lo que habíamos planteado. ¿Queda claro entonces, cierto? Perfecto. Después de esto había todo un proceso de edición. ¿Qué van a hacer ustedes, chicos? Les voy a dejar una actividad, ¿ya? En donde ustedes van a tener que leer sobre la entrevista que se le realizó a Jane Goodall, perdón. ¿Ya? Les recomiendo, como siempre, que antes de comenzar la lectura, en la página 238, ustedes vayan viendo el vocabulario que está al lado, vayan, por favor, mirando las palabras que puedan ser desconocidas para ustedes y así que se haga más amigable y más ameno el proceso de la lectura, ¿verdad? Junto con esto, chicos, ustedes van a ir respondiendo las preguntas que se hacen durante la lectura, valga la redundancia. Entonces, la pregunta número 1, que se encuentra aquí en el costado izquierdo, usted la va a contestar aquí mismo abajito. ¿Dónde podemos encontrar la respuesta a esa pregunta? Acá, donde nos indica el número dentro del texto. Lo mismo ocurre con la 2, ¿cierto? Y vamos a leer toda la entrevista que se le realizó a esta persona, ¿ya? Aquí están las preguntas y las respuestas. Fíjense, nuevamente les digo, en el vocabulario. Y posteriormente usted va a responder las preguntas que aparecen en la página 242, ¿ya? Entonces, la pregunta número 1, que apunta a quién era Rusty y qué aprendió de Jane Goodall, de él. ¿Cómo aplicó este aprendizaje en su vida profesional? Lo puede responder en el libro si le alcanza y si no le alcanza lo responde en el cuaderno. Por favor, en el cuaderno pongan desarrollo de la página 242 para poder estar enterada y su nombre, ¿ya? ¿Por qué a Jane cuando pequeña no le gustaba la Jane de Tarzán? En 1960, ¿por qué Jane Goodall tuvo que ir a trabajar acompañada de su mamá? Bueno, estas son preguntas de localización de información, o sea, usted basta con que se devuelva el texto y va a encontrar las respuestas a estas preguntas, ¿ya? Luego vienen preguntas para relacionar e interpretar. Número 4, estas son preguntas que usted no va a encontrarlas explícitamente en el texto y va a tener que pensar para poder responderlas, ¿ya?
¿Por qué se dice que el descubrimiento de Goodall revolucionó el estudio de los animales? Explica. 5. ¿De qué manera influyó la madre en la realización de los sueños de Jane Goodall? Reunidos en pareja. Bueno, esto dice reunidos en pareja, pero como las circunstancias no lo permiten, usted lo hace solito, ¿ya? Relean el siguiente pensamiento de Goodall y comenten. ¿Están de acuerdo con ella? Sí, no y por qué. Ya, este es el pensamiento que ustedes tienen que leer y poner si están de acuerdo con lo que ella dijo. Dice, pienso que un científico que solo usa su intelecto y no deja que su corazón participe en su trabajo es una persona muy peligrosa. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Observe las siguientes fotografías. ¿Cómo se expresa en ellas el pensamiento del recuadro anterior? Explíquenlo por escrito y compárenlo con el curso. Bueno, aquí no lo van a poder comparar, pero ustedes van a poder explicarlo, ¿cierto? Escriben entonces la respuesta. ¿Cómo se expresa en ellas el pensamiento del recuadro anterior? O sea, ustedes van a tener que relacionar estas imágenes con lo que ella había dicho aquí en este recuadro, ¿ya? Y ver si es que realmente se relaciona lo que ella había dicho o no. Número 8. Manteniendo las parejas. Bueno, vuelvo a reiterar, aquí no había parejas, así que ustedes lo hacen de manera individual. Resumen las reflexiones de Jane Goodall sobre la vida en las ciudades. B. Señalen la relación que establece la primatóloga entre la tala de árboles y el cuidado de las especies animales. O sea, ustedes tienen que explicar qué relación, según lo que ella dijo, qué relación tenía la tala de árboles, que es cortar árboles, ¿cierto?, con el cuidado de las especies animales. Yo creo que harta relación, ¿cierto? Bueno, pero ahí la respuesta es personal. C. Expliquen por qué para Jane Goodall el cuidado del medio ambiente es una responsabilidad de cada ciudadano. Y por último, comenten. ¿Estás de acuerdo con estas ideas? ¿Con cuáles? ¿Por qué? Nuevamente dice, compartan su opinión con el curso, pero ustedes la comparten conmigo a través del cuaderno y yo las voy a leer muy atentamente. ¿Cuál es la idea entonces? Que ustedes lean y comprendan una entrevista, que identifiquen sus partes, que se vayan dando cuenta y se vayan fijando en todo lo que habíamos mencionado en este PowerPoint respecto a cuáles son los elementos de la entrevista, ¿cierto? Fijarnos en que estén todos ahí y poder familiarizarnos aún más con ella. Ya chicos, espero que se encuentren todos muy bien y esta fue nuestra clase, nos vemos en la próxima.